Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Espero que Dios siga añadiendo bendición a tu vida y a tu familia. Qué bueno que has elegido estar esta tarde una vez más con nosotros para seguir estudiando en esta serie que se llama La vida del apóstol Pablo. Hoy damos finalidad a esta serie y comenzamos la otra semana con una serie sobre el libro de Timoteo. Pero durante esta serie hemos hablado de por lo menos 7 cualidades, hoy vamos a hablar de la número 8. Hemos hablado de 7 cualidades que tenía este hombre de Dios, que las modeló a través de su vida y su ministerio, pero que también estas cualidades son las que le permitieron decir y con propiedad decirlo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso lo dijo está escrito en 1 Corintios 11:1. En esta serie, como hemos dicho, hemos hablado de diferentes clases de cualidades. Cualidades que quiero decir que no son natas. En otras palabras, cuando hacemos espiritualmente, no vienen automáticamente a nuestra vida. Estas cualidades se desarrollan a través de esa relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si usted y yo aplicamos estas cualidades y las tomamos en serio y las ponemos y las aplicamos a nuestra vida, creo yo que esto va a traer un avivamiento extraordinario a tu vida espiritual y va a mejorar tu caminar con el Señor. Digo caminar con el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta serie y esta tarde vamos a hablar de una cualidad más. Es una cualidad que creo que todos nosotros necesitamos, tanto creyentes como no creyentes. Pero lo importante de esto es que en esta serie hemos hablado a profundidad de algunas de estas cualidades y esta tarde vamos a hablar acerca de una cualidad más que tenía el apóstol Pablo. Pero antes de proseguir, déjeme hacerles una pregunta que quizás usted la puede contestar allí donde usted se encuentra. ¿Cuánto tiempo cree usted que usted podría vivir sin comida? ¿Cuánto tiempo usted podría vivir, por ejemplo, sin oxígeno? ¿Cuánto tiempo podría vivir usted sin agua? ¿Cuánto tiempo usted podría vivir sin su teléfono? ¿Cuánto tiempo? La respuesta es que una persona puede vivir sin comer más o menos unos 14 días sin comer. Una persona puede vivir sin tomar agua unas 72 horas, más o menos. Una persona puede vivir sin su teléfono unos 25 minutos, quizás, porque esto ya ha convertido en una máxima necesidad el día de hoy. Una persona puede vivir sin oxígeno no más de 8 minutos. Pero le pregunto esto, ¿cuánto duraríamos o cuánto podríamos vivir sin esperanza? Sin esperanza. Porque de esa cualidad es la que vamos a hablar esta tarde, de la cualidad de la esperanza, que todos nosotros como creyentes obviamente necesitamos. Entonces, cuando nosotros vivimos en la vida, es la esperanza la que nos da vida a nuestras almas. Es la esperanza. Alguien ha dicho que usted y yo no podemos vivir quizás ningún minuto sin esperanza, porque el alma y el espíritu comenzarían a morir. Entonces, la mayoría de la gente no entiende, obviamente, qué es la esperanza. La esperanza no es un pastel de deseo en el cielo, pensando en el futuro. Espero que esto sea algo que usted y yo necesitamos, no solamente cuando nosotros estemos pasando por problemas o dificultades, cuando vengan esas tormentas, esos contratiempos, esos infortunios en nuestra vida. Espero que esta cualidad no solamente la usemos para esos momentos difíciles, porque usted y yo necesitamos esta cualidad de la esperanza
todo el tiempo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando estás en lo más alto de la montaña de tu éxito o cuando estás en lo más bajo del valle de la desesperación. Usted y yo necesitamos esta cualidad. Entonces, necesitamos esperanza y todos nosotros necesitamos esperanza hoy. No porque puedas morir mañana, sino por lo que tienes que enfrentar mañana. Usted y yo necesitamos esta esperanza. Tal vez sea la muerte de un ser querido, quizás sea la pérdida de un empleo, quizás sea la disolución de un matrimonio que ya no funcionó, o quizás sea, quizás tus hijos te han abandonado, te han dejado, quizás estás enfrentando soledad, quizás estás enfrentando problemas serios de salud, quizás estés enfrentando problemas serios económicos. Quizás estés enfrentando depresión, estrés. En todo esto, usted y yo necesitamos la esperanza. Y es la única que puede sostenernos a nosotros en medio de todo el agotamiento de la vida, es la esperanza. Entonces, cuando a veces nos sentimos totalmente desesperanzados, ahí es donde usted debemos buscar la esperanza. ¿Y a dónde encontramos la esperanza? Se pregunta usted. Y esta tarde vamos a hablar acerca de eso, de a dónde acudió, a dónde recurrió el apóstol Pablo por esperanza. Porque si, como hemos analizado ya las últimas semanas pasadas, la vida de Pablo fue un constante martirio en su vida. O sea, si uno solamente analiza las situaciones que vivió el apóstol Pablo, quizás muchos tendríamos suficientes excusas para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Dios. Por todas las cosas que este hombre vivió, pero más allá de lo que usted y yo vemos de sus sufrimientos y sus problemas, sus contratiempos, había algo más en la cual el apóstol Pablo había puesto su fe y su esperanza. Porque es la esperanza la que nos ayuda a sobrepasar cualquier situación en la que vivimos. Entonces, ¿a dónde ocurrió? ¿A dónde recurrió a Pablo por esperanza? ¿Y a dónde usted y yo debemos a recurrir o acudir por esperanza? ¿A dónde? Ahora hay una cosa que es importante que definir qué es esperanza, porque hay mucha confusión en estos aspectos. La esperanza, como parte de una definición, sería: la esperanza es la seguridad y la confianza de que Dios me ayudará en cada situación que yo enfrente. Esa es la esperanza. La esperanza es la seguridad y la confianza de que Dios va a estar conmigo, me va a ayudar en toda circunstancia que yo y usted enfrentemos. Obviamente que la seguridad, y quiero dejar bien claro esto, la confianza no es, la esperanza no es un optimismo, no es un simplemente optimismo, porque el optimismo es psicológico, pero sí la esperanza es optimismo teológico. Ahora, fíjese bien, no es confianza personal en uno mismo, pero es confianza personal en Dios. El optimismo es confianza en lo que yo puedo hacer por mí mismo y que crees que tú puedes hacer. La esperanza es confianza en lo que Dios puede hacer por ti. Hay una gran diferencia entre optimismo y la esperanza. La esperanza siempre se basa en la realidad. Porque en medio de todas las circunstancias difíciles en la vida, por más difícil, en medio de la esperanza, usted puede reconocer que está mal alguna cosa y usted está seguro, está consciente de que eso está mal, pero aún si eso en que esté la forma en cómo estén las cosas, la esperanza te mantiene, el optimismo no. Porque el optimismo va más o menos basado en las circunstancias que te rodean. La esperanza va más allá que eso. La esperanza va más allá de las circunstancias que nos rodean. Y usted lo va a ver en un momentito más.
Por eso, cuando hablamos del apóstol Pablo, este hombre modeló estos aspectos en Romanos capítulo 8, 24 y 25. Pablo estaba ya, mientras él estaba sentado ya esperando en prisión, esperando el juicio. Y él nota una cosa, que las circunstancias no iban a mejorar con el apóstol. Él sabía que las circunstancias iban a ser más desesperanzadoras, iban a ponerse más difíciles. Entonces, él va a aferrarse de esta esperanza y él dice, esta esperanza nos fue dada cuando fuimos salvos. Ahora, Pablo nos dice que esa esperanza que hay en cada creyente y que debe de ser, obviamente, desarrollada en la vida de cada creyente, fue dada por el sacrificio de Cristo Jesús cuando nosotros tomamos esa decisión de recibirle a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. En ese momento ya vino esa esperanza y dice, y ya tenemos algo que necesitamos. Dice, espéralo. Versículo 25 dice, pero si esperamos algo que aún no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Ahora, fíjese bien, este es el punto central de todo la esperanza de la que yo estoy hablando, una esperanza bíblica. Es la visión a largo plazo de algo que todavía no vemos o que todavía no llegamos. Es la visión de algo más allá que tenemos en Cristo. Durante esta serie vimos al apóstol Pablo, por ejemplo, cómo se convirtió al cristianismo. Vimos al apóstol Pablo como el predicador. Vimos al apóstol Pablo como plantador de iglesias. Vimos al apóstol Pablo de muchas formas, pero hoy lo vamos a ver a un apóstol como el prisionero, el encarcelado, y que posteriormente fue martirizado y asesinado. Ahora, quiere decir esto. Cuando Pablo enfrenta estas situaciones, él no estaba esperando, porque esto, hablamos otra vez, eso no es esperanza, él no estaba esperando de que él iba a ser absuelto por el gobierno romano. Él no esperaba que iba a salir de prisión. Él no esperaba que las cosas iban a poner mejor. Porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la esperanza. Porque la esperanza simplemente a veces la limitamos a todo lo que está cerca de nosotros, ¿verdad? Alrededor de nosotros, en todas las circunstancias que vemos. Pero es más, hay una cosa interesante. A veces me gustaría yo decir, por ejemplo, si tienes esperanza, el cáncer va a desaparecer. O ese dinero que no tienes, que has perdido, va a regresar. Me gustaría decir estas cosas, pero no las puedo decir. No puedo decir que el cáncer va a desaparecer o que esa enfermedad crónica va a desaparecer porque tienes esperanza. No puedo decirte, por ejemplo, que ese trabajo o que vas a obtener ese trabajo de tu sueño que has pensado. No puedo decirte que lo vas a tener. Es más, no puedo decir que ese dolor va a desaparecer o ese sufrimiento va a desaparecer. Porque hay esperanza. Pero lo que sí puedo decir y puedo prometerte es que si pones tu esperanza en Jesús, que Dios nunca te va a dejar en medio de esas circunstancias y que al final Él va a arreglar todo. Esto es temporal. Así que la esperanza va más allá. Es una perspectiva divina, es una forma divina de ver las cosas. No es terrenal en realidad, porque entonces no haría sentido. El libro de Hechos, por ejemplo, termina con el arresto domiciliario de Pablo, ¿verdad? Los datos que tenemos ahí terminan con el arresto domiciliario de Pablo en Roma. ¿Ok? Entonces, está bajo arresto domiciliario. ¿Ok? Hay otras cosas. Pablo estaba por segunda vez ante el gobierno romano. Ahora, fíjese bien esto. Está bajo arresto domiciliario, está a la espera de un juicio. Al principio, para que Pablo tiene libertades limitadas. Puede ser que
en la primera etapa de su encierro, parece como que le habían dado un poco de libertades. Aparentemente puede recibir visitas, amigos, puede seguir escribiendo, puede seguir estudiando. Algunos creen que Pablo tuvo alguna especie de libertad condicional, en otras palabras, que salió de la cárcel y siguió ministrando, pero que pronto vuelve otra vez a la cárcel, obviamente ya para no salir. Y al final de los meses, al final de sus días, Pablo está encerrado en esta infame cárcel que se llamaba Mamertina, la cárcel misma, donde años antes Pedro había estado también encerrado y Juan había estado encerrado. Es la misma cárcel donde ellos estuvieron encerrados, estuvieron ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Pedro estuvo cautivo ahí, Pablo estuvo cautivo ahí. Es más, en Roma existen dos iglesias que están asentadas en esos lugares de esa cárcel donde ellos estuvieron encerrados, como si fuera algo del cual, ¿cómo se dice? Orgullecerse, ¿no? De lo que se habían hecho. Se cree que Pablo, por ejemplo, unos 30 años después que Pablo se había convertido, 68, después durante el periodo, fue el año más o menos cuando Pablo fue encerrado. Algunos creen que Pablo tenía algunos 61 o 63 años de edad. Pedro y Pablo fueron martirizados casi en la misma época, al mismo tiempo. Pedro, ¿verdad? Fue crucificado cabeza hacia abajo porque él dijo que él no era digno de morir así como murió su maestro, así que él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. El apóstol Pablo no, el apóstol Pablo fue decapitado. Y algunos consideran que Pablo, por ejemplo, tenía, como dije, algunos 66, 68 después de Cristo fue cuando él fue martirizado. Ahora, fíjese lo siguiente, este es importante. En ese tiempo ellos fueron muertos a manos del emperador Nerón. Nerón fue un hombre quizás el más cruel de los emperadores que haya sucedido. Es más, históricamente sabemos que Nerón incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos que ellos lo habían incendiado para tener una excusa para poder arrestarlos y exterminarlos de alguna forma. Pero él fue el que inició los incendios. Entonces, dijimos que Pedro fue decapitado y Pablo también fue ejecutado, cortando, obviamente decapitado, el año 67 al 66-67 después de Cristo. Pablo no fue crucificado porque Pablo era ciudadano romano y ellos los romanos mismos no iban a crucificar a alguien de su propia ciudadanía. Ahora, cuando Pablo está encarcelado, él quiso rodearse de sus amigos y le pide a Timoteo que le lleve, por ejemplo, quería que le llevara el abrigo, probablemente estaba pasando frío, qué sé yo, que le llevara sus libros, que le llevara que le llevara a Juan Marcos. Marcos fue aquel hombre que él mismo rechazó. Pablo lo sacó, no quiso que fuera al segundo viaje misionero. Pero después de todo eso se volvieron a reconciliar y Pablo quiere estar alrededor o rodeado de todas sus personas que lo apreciaban y lo querían. Usted se puede imaginar, no solamente su salud estaba deteriorada, su vista totalmente deteriorada, según lo que entendemos, y que Pablo estaba pidiendo que estas personas fueran con él y que le llevaran estas cosas que eran importantes para él. Usted puede ver la desesperación, pero hay una cosa que Pablo, él había perdido su salud, había perdido su libertad, había perdido muchas cosas, pero jamás había perdido su esperanza. Por eso es que esto es importante. Entonces, pero había una cosa, ¿verdad? Como dije, Pablo nunca perdió su esperanza, a pesar de todas las circunstancias que vinieron. ¿Por qué decimos esto? Lo que vamos a hacer esta tarde, quiero rápidamente, no vamos a llevar mucho tiempo, quiero hablarles de 4 cosas que Pablo hizo para mantenerse con esta esperanza viva. Porque volvemos a decir, la esperanza no es un sentimiento positivo solamente. Lo primero que Pablo hizo fue aferrarse a las promesas de Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos aferrarnos. Hay muchas promesas.
Promesas, la esperanza es una perspectiva presente basada en una expectativa futura. Vuelvo a repetirlo, la esperanza es una perspectiva presente basada en una expectativa futura. Porque va más allá de eso. Puedo tener esperanza ahora mismo porque tengo confianza en lo que Dios va a hacer en mi vida. Por eso tengo esperanza en el día de hoy. Entonces, el aferrarse a las promesas de Dios es algo que creo es vital en cada creyente. Hay cientos de promesas en la Biblia. Más de 780 promesas en la Biblia para usted y para mí. Y muchas de esas promesas no tienen nada que ver con las circunstancias que estás viviendo, sino van más allá de esas circunstancias que usted y yo vivimos. Por eso en Romanos 15 Pablo decía que dice las escrituras nos dan esperanza y aliento mientras esperamos pacientemente que se cumplan las promesas de Dios. ¿Verdad? Eso es importante, la esperanza. Hay una cosa que se va a cumplir. Jesús prometió muchas cosas. Las promesas de la vida no siempre van a ser así. La promesa, por ejemplo, de que Dios nunca te va a abandonar. Esa es una promesa que está ahí. No hay promesas de que te vas a poner mejor o que te vas a sanar. No hay promesas de que tú vas las cosas van a ir mejor. Quizás esto va en contra quizás de lo que usted le han enseñado, pero es la realidad. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar contigo y conmigo a través de cada una de estas situaciones que yo y usted enfrentemos. Él no nos va a abandonar. Jesús dijo eso, ¿verdad? Dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, van a haber cáncer, van a haber enfermedades, van a haber un montón de circunstancias difíciles, pero dice, pero recordad que yo he vencido al mundo y yo voy a estar con vosotros todos los días de la vida. Ahora, detrás de la eternidad perfecta, llena de gozo, esperándolo en el cielo, porque Él está ahí. Esa es la esperanza. Que todo esto difícil que usted y yo vivimos va a terminar y que luego vamos a estar enfrente de la eternidad. ¿Y sabe qué es la eternidad? Alguien la ha describido como la ausencia misma del tiempo. Entonces esa es la eternidad. Ahora, hay otra cosa que Pablo hizo, fue obedecer las directivas de Dios, o sea, los mandatos de Dios, lo que Dios ordenó que hiciera. Pablo obedeció esto y cuando usted y yo obedecemos esto, cuando hacemos lo que Dios te pide que hagas, la esperanza, experimentas la bendición de la obediencia y cuando obedeces te sientes cerca y más cerca de Dios y experimentas el poder de Dios obrando en tu vida. Cuando nosotros obedecemos y ves Dios viendo a través de ti las cosas y te hace crecer a ti y creces obviamente en fe. Entonces eso es importante, es obedecer esta parte. En Hechos, por ejemplo, 21, nosotros tenemos, versículos 10 y 14, había un hombre llamado Agabo, que le dijo al apóstol Pablo había dicho que iba a ir a Jerusalén, pero Agabo se presenta, este es un hombre que profetizaba, y dice que él vino a predicarle al apóstol Pablo y decirle, ¿sabes qué? Que imploramos que no vayas a Jerusalén porque allá las circunstancias van a ser difíciles. Es probable que no salgas de ahí si vuelves a entrar ahí. Probablemente ya no tengas libertad si entras ahí. Entonces, Pablo les habla a ellos, estamos hablando de Hechos 21, del 10 al 14, y dice que varios días después de llegó a Judea un hombre llamado Agabo, que también tenía el don de la profecía, se acercó, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos con él. Luego dijo, el Espíritu Santo declara así el dueño de este cinturón será atado. Mire lo que le está diciendo, todo lo que le va a suceder allá se lo está diciendo. Entonces, Pablo contesta esta frase y me encanta esta parte. Dice, están rompiendo mi corazón. Dice, estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por amor al Señor Jesucristo. ¡Wow! O sea, la iglesia, los hermanos, las personas que lo apreciaban, el mismo Agabo,
le está diciendo que no vayan porque va a ser arrestado y toda esa cuestión, pero él dice, yo estoy dispuesto a morir incluso por amor al Señor. ¡Wow! ¡Qué esperanza! ¡Qué valentía! Ahora, Agabo estaba predicando que Pablo sería arrestado en Jerusalén. Eso es lo que estaba diciendo. Pero Pablo obedeció a pesar de las dificultades, obedeció a pesar de todo lo difícil que podía enfrentar. Él prefirió obedecer al Señor. Ahora, en Romanos 5, 3 al 4, dice que también podemos regocijarnos cuando nos encontremos con problemas y pruebas, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y que la perseverancia desarrolla fortaleza del carácter y el carácter fortalece nuestra confianza y esperanza en Jesucristo. Estas cosas son importantes, la perseverancia, el mantenerte conectado con el Señor, obedeciendo al Señor. Entonces hemos hablado de una cosa, es aferrarse a las promesas de Dios, es obedecer las directrices del Señor y tercero, es esperar pacientemente el tiempo de Dios. Miren, esto es complicado a veces porque yo personalmente soy una persona quizás impaciente. Cuando yo trato de ejercer toda mi impaciencia es porque estoy tratando de obtener el control en mi vida, el control de las cosas. Por eso es que a veces nos impacientamos. A veces estamos en la línea del supermercado y creemos que esta línea se está pasando mucho tiempo y a veces tomamos la decisión de movernos a otra línea y terminamos esperando más tiempo en la otra línea, ¿no? Porque estamos tratando de controlar las cosas, estamos tratando de controlar el tiempo o las cosas que están a nuestro alrededor. Estamos tratando de jugar a ser Dios, en otras palabras, cuando yo y usted nos desesperamos. Pero aquí el punto es de esperar pacientemente el tiempo de Dios. Mire, Pablo estaba encerrado en Roma. Duró varios años ahí en Roma. No sabemos exactamente cuántos años duró encerrado antes de su decapitación. Pero Pablo estaba esperando. Yo me imagino que cada día que se levantaba, Pablo estaba esperando lo peor quizás que podía venir. Porque las cosas no se solucionan con solamente un pensamiento positivo. No, eso es otra cosa. Pablo tuvo que esperar, por ejemplo, 10 años antes de empezar su primer viaje misionero. Esperó 2 años en prisión en Siria antes de ir a Roma para juicio. Tuvo que esperar varios años en Roma antes de ser decapitado. Pablo siempre estaba esperando el tiempo de Dios. En Gálatas él escribió esto. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque al final del tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. No se canse de hacer el bien, no se canse de hacer las cosas bien. Es difícil esperar. Yo entiendo esa parte, que a veces es difícil esperar y queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Lo hacemos en tratar de recuperar el control, tratamos de forzar las cosas que sucedan de acuerdo a mi forma de pensar. Algunos creen que Pablo, por ejemplo, Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, de sus años, de su vida en prisión, esperando, por supuesto, que fuera difícil. Y en fin, pero escuche, mientras él esperaba, Dios estaba obrando alrededor de su vida. No sé si usted sabe, pero la mayor parte de los recuentos que tenemos del Nuevo Testamento, Pablo los escribió desde la cárcel. En esos años encarcelados fue cuando Pablo comenzó a escribirle a las iglesias, comenzó a escribir cartas aquí y allá, y es lo que hoy tenemos los recuentos del apóstol Pablo ahí. ¿Se imagina? En medio de ese tiempo que él estuvo esperando, mientras llegaba el tiempo de la ejecución, él estaba haciendo algo porque su esperanza se permanecía firme y con él. La número 4, la otra cosa que hizo el apóstol Pablo fue que él disfrutó las recompensas del cielo. Disfruta las recompensas del cielo. Recuerde que lo dijimos, la esperanza es una de las perspectivas presentes basadas en una expectativa del futuro. La esperanza es importante porque si mi presente en este momento quizás puede ser afectado por lo que es cuando yo espero. Cuando estoy esperando en el presente es probable que me afecte
si yo pierdo la esperanza? Entonces, tenemos que disfrutar de aquello que Dios ya nos dio, de las recompensas que vienen también. Debemos disfrutar de esas recompensas que vienen del cielo. Dice, Pablo decía, no, queridos hermanos y hermanas, no lo he logrado todo. Por eso escribí estas palabras. Dice, pero concentro en una cosa, olvidándome el pasado, hacia adelante. Miro hacia adelante, sigo adelante para llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial por el que Dios por medio de Cristo Jesús nos ha llamado a dar. Esto es importante. Pablo escribió estas frases con una convicción. Pablo tenía la esperanza y esa esperanza alimentó todas las cualidades esenciales de las que nosotros hemos estado hablando. Y es probable que haya muchas cualidades más, pero hemos hablado, por ejemplo, cuando él se entregó totalmente al Señor. No fue su entrega, la cualidad de la entrega no fue solamente un evento aislado, fue su vida entregada al Señor siempre. Una entrega constante al Señor. Hablamos de la determinación. Nadie no lo detuvo absolutamente nada. Fue determinado a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Por eso hemos hablado de esto, el gozo, la valentía, el liderazgo, la generosidad, la autodisciplina. Y ahora estudiamos la esperanza. Entonces lo que quiero decir con esto es que debemos de disfrutar nosotros, disfrutar las recompensas del cielo. Imagínese basado en lo que vivimos o lo que quizás esté viviendo, porque hay que ser honestos. Muchos de nosotros estamos teniendo hasta ahora días difíciles. Es probable que usted esté preocupado por lo económico, es entendible. Preocupado por la salud, es entendible. Preocupado por el futuro, es entendible. Preocupado quizás por los hijos que están descarriados, es entendible. Pero hay una cosa que yo le pregunto esta tarde. Piense en un momento, piense quizás en el día peor de su existencia. Supongamos que es el 1 de enero. Está comenzando el año, el 1 de enero. Y ese primer día de enero le dieron la noticia de que usted está enfermo de una enfermedad terminal. Ese mismo día le dijeron a usted que perdió todo el dinero que tenía en la cuenta del banco. Ese mismo día le dijeron a usted que usted fue desocupado de su trabajo. Ese mismo día le dijeron a usted que su esposa le pidió el divorcio. Ese mismo día su familia, sus amigos lo abandonaron. Fíjese. Pero después de todo eso, todo lo demás, el día siguiente, alguien vino, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a recuperar todo lo que tienes. Te voy a dar $10 millones. Vas a jugar con los Diamondbacks. Vas a tener éxito. Vas a tener esto y lo otro. Y la vida va a ser diferente de ahí en adelante. Lo que quiero decirles es esto. Nosotros estamos destinados para la eternidad. Imagínense que unos 15 millones de años después que usted parta de aquí y alguien le diga, ¿cómo fue tus años en la tierra? ¿Usted cree que se va a acordar de ese día peor que tuvo en la tierra? Es probablemente que no. Porque todo lo que usted va a recordar es todo la perfección, la bendición, el gozo, la alegría de esos 15 millones de años que ya pasaron. Eso es lo que va a poder recordar. Porque Juan en Apocalipsis decía que cuando el Señor venga, dice que todo este sufrimiento va a terminar. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más problemas económicos, ya no habrá más problemas de salud, ya no habrá más problemas matrimoniales, ya no habrá problemas con los hijos, ya no habrá más problemas emocionales, porque estaremos en la presencia del Señor. Pablo tenía esta esperanza, una esperanza viva, real, en alguien verdadero. La esperanza está basada en lo que Jesús ya hizo en la cruz y lo que Él tiene preparado para ti. Entonces, cuando vemos
la vida desde la perspectiva temporal, usted y yo podemos batallar con la esperanza. Pero cuando vemos la vida desde la perspectiva eterna, sabemos que esto va a pasar, va a terminar y que pronto estaremos en la presencia del Señor. Por eso Pablo decía en una ocasión, para mí el morir es ganancia, porque más allá de la muerte está lo mejor. En otras palabras, lo mejor está por venir en nuestra vida. Está por venir una eternidad en las manos del Señor. Así que no se desanime, siga adelante, no se dé por vencido, mantenga la fe, como decía el apóstol Pablo. He mantenido la fe, he peleado la batalla, he mantenido la fe, por lo tanto me espera el Señor Jesucristo. No estoy tratando de minimizar tu problema o tu necesidad o lo que estás viviendo. No estoy tratando de eso, de minimizar eso. Pero lo que sí le puedo decir es que hay alguien que va a estar con usted que es más grande que todos los problemas juntos de toda esta humanidad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido estar con usted, está intercediendo por usted, le está fortaleciendo día tras día, pero es importante tomar en cuenta las 4 cosas que hemos mencionado esta tarde. Aferrarse a las promesas de Dios, obedecer la dirección de Dios en la vida y también hablamos de disfrutar las bendiciones del Señor en vida. Y hemos también dicho la importancia no solamente de disfrutar esas bendiciones del Señor, sino esperar pacientemente en el tiempo de Dios. Yo sé que es difícil, pero es posible. Espero que esto le haya ayudado y espero que esta serie le haya ayudado. Y espero también que nos acompañes en las otras series que vienen. Vamos a comenzar esta serie del libro de Santiago con un formato bien sencillo. Si nos has escuchado antes, ya hemos predicado esta forma. El formato sencillo que vamos a tratar en el libro de Timoteo es, por ejemplo, qué dice la Biblia, qué significa y cómo podemos ponerlo por obra. 3 cosas sencillas. ¿Qué dice, qué significa y cómo podemos ponerlo por obra? Espero que nos acompañes. Les amo en Cristo. Gracias por escucharnos. Que Dios les siga bendiciendo. Amén.